Respecto de lo organizacional, vuelvo a empezar. Respecto de lo organizacional en Argentina, hemos visto que transitamos 6 proyectos de país y un antiproyecto. Son nuestras formas de organización. Y ustedes dirán, ¿por qué traigo esta mirada, este aporte? Justamente porque de estas formas de organización, que vienen de los por lo menos 14 siglos de historia que los argentinos tenemos, emerge nuestra identidad, nuestra personalidad social. Y es importante asumir quiénes somos para saber a dónde vamos. De ahí que nos interesa ingresar a las vigencias y herencias de nuestra organización social en la historia argentina. ¿Cuál es nuestra identidad? Algunos dicen que los argentinos descendemos de los barcos, que somos descendientes de inmigrantes, que somos europeos radicados en América del Sur. Esto es así, ya veremos que no es tan así. ¿Cuándo nació la patria? ¿En 1810? ¿O nació cuando llegó la colonización española? Y antes de esa colonización española, ¿qué había? ¿Y de quién era esa historia que no asumimos como propia? Tenemos que tener claro que toda la historia es nuestra historia, la de los primeros habitantes, la de la colonización, las distintas migraciones previas a la colonización española, durante la colonización y luego y hasta hoy. Todo esto genera una confluencia identitaria, que se expresa en el ADN mitocondrial analizado por el profesor Carnese y otros investigadores, que demuestran una integración cultural. Nosotros los argentinos portamos en sangre, por el análisis biológico hecho en el ADN mitocondrial en sangre materna, por herencia materna, 5% de negritud, 30% en algunos lugares del país, del conurbano, principalmente de sangre indígena, los primeros que vivieron en esta tierra, y en otros lugares se llega hasta el 50%. Esto es importante, incluso para desmitificar la supuesta superioridad de unos u otros, de los que se creen europeos porque les encantaría serlo, pero que en realidad todos somos un poco negros, un poco indios, y somos una mezcla, como es todo el mundo, una confluencia de identidades que hacen una personalidad social completa. Vimos en el video que hemos transitado 6 proyectos y un antiproyecto. El de los primeros habitantes me detengo solamente en que ocuparon los vértices de la triangularidad argentina, y ya veremos por qué hago mención a esto. El del noreste argentino, los guaraníes; el del noroeste, diaguitas, omaguacas y atacamas; y el vértice sur, pampeano patagónico, los pampas, los tehuelches, los zona, los araucanos. ¿Cuál es la vigencia y herencia de estos primeros habitantes que llevamos, que portamos en nuestra personalidad social? La familia como pilar de la organización comunitaria. Esto se daba en guaraníes, tehuelches, mapuches, diaguitas, omaguacas y atacamas. El pacto entre iguales, que va a llegar incluso al pacto social, que es en Argentina de los 70, que es anterior al pacto de la Moncloa, y nosotros vivimos realzando como gran pacto el de la Moncloa, cuando nuestros propios primeros habitantes ya usaban la institución del pacto por el cuñadazgo, haciendo alianzas antes de la colonización española entre caciques, ya sea para guerrear en contra de otra tribu o para comerciar, y cuando llegaron los colonizadores españoles también para formar alianzas. Y un mandato muy importante, el de la armonía con la naturaleza, el de la tierra sin mal, el mandato ecológico, que es parte de esta identidad de nuestra personalidad social si la miramos en modo completo. El proyecto colonial español es un proyecto impuesto, pero nos lega parte de nuestra identidad, la fe y la lengua. La lengua tiene que ver, obviamente, con el modo de expresarnos. Dice Ciriliano que el que no mina, domina. El que le pone nombre a las cosas, domina la situación. Por eso, en este mundo globalizado, hoy rige el Globish, esta mezcla de cocoliche, de pedacitos de idiomas que no son ningún idioma completo,
y un uso apocopado del idioma que nos hace perder de alguna manera nuestra identidad. Y la fe como una cuestión teocultural, ya digo, no es un tema de creencias, es un tema teocultural, que lo expresó claramente una charla que tuvo el Perito Moreno con Roosevelt, cuando Roosevelt vino a la Argentina, y el Perito Moreno, que ansiaba que Argentina fuera parte de los Estados Unidos de Norteamérica, le preguntó cuándo esto iba a ocurrir. Y Roosevelt le dijo que esto no iba a ocurrir mientras Argentina siguiera siendo católica. ¿Pero por qué? ¿Era un pastor protestante Roosevelt? No, para nada. Roosevelt venía por el petróleo que se estaba disputando también en Inglaterra en esa época, y lo que estaba diciendo que eran contradictorios los valores teoculturales del catolicismo con los del Dios mercado. Como forma de organización, el cabildo de las parroquias, es decir, en cualquier pueblo de la Argentina vamos a la plaza central y encontramos en las ciudades esta forma de organización, y hoy está el municipio y al lado de la iglesia. Buenos Aires como epicentro es parte del proceso colonial español, porque cambia Lima por Buenos Aires, y nos deja una herencia negativa, la codicia. ¿Por qué? Porque el colonizador venía a buscar plata y oro, pero como no lo encontró, la plata y el oro estaban en Potosí, nos dejó una herencia sin querer positiva, las vaquerías y la agricultura, lo que será el ganado salvaje que trae Juan de Garay, y los campos y sus mieses que van creciendo naturalmente, que se van a convertir luego en otro proyecto, en la fuente del proyecto del 80. Un proyecto muy interesante, una forma de organización muy interesante, poco conocida, poco tratada, es el de las misiones jesuíticas, que no tiene que ver, no es lo mismo que el colonial español. Se da en el mismo periodo, dentro del mismo, pero tiene valores muy diferenciados. Es la primera forma de comunidad organizada, de organización institucional, donde uno o dos jesuitas organizaban libremente a los guaraníes, garantizando su organización, alimento, vivienda, educación y trabajo para todos los trabajadores, con un profundo respeto a la identidad, a tal punto que se potenciaban y se capacitaban a los indígenas que copiaban los órganos traídos de España o las mujeres las mantillas con tanta calidad que luego no se sabía cuál era el original y cuál la copia. Y algo fundamental, se da en el marco de las misiones jesuíticas el primer código de trabajo, que son las ordenanzas de Alfaro, donde había horario de trabajo, espacio para el esparcimiento y para la educación de la familia. Un rasgo característico de las misiones jesuíticas es lo que se conoce como la evangelización inculturada, que es la religiosidad popular, y nos lega un mandato unitivo, lo femenino, que tiene que ver con el continente. Y esto viene dado por esta evangelización que vincula el culto a la Madre Tierra con el culto a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Pachamama no tenía una representación simbólica, y los jesuitas, también los franciscanos, vinculan la imagen de la Virgen María con el culto a la Madre Tierra. Y es así que se va extendiendo el culto mariano, la Virgen Morena en México, la de Aparecida en Brasil, la de Luján en Argentina, la de Justiniano Pozo en Argentina, la del cobre en Cuba. Hoy el mandato mariano es un mandato tuitivo, femenino, nutriente, que es un mandato unitivo continental desde lo teocultural. El proyecto independentista es el proyecto encabezado por San Martín, que nos lega y nos deja la conciencia que lo prioritario es la independencia, la liberación de la dominación externa, la revolución como modelo de cambio, y al ejército le da una misión, la defensa de la patria. Establece la solidaridad continental, porque el eje de San Martín era liberar liberando, liberaba a los otros pueblos para que todos fuéramos libres. Y el gaucho, símbolo de libertad y rebeldía, junto con el indio, se integran a ese ejército libertador.
y hacen un proyecto de organización social en Argentina. El proyecto del 80 nos va a legar un modelo de Estado. Todo lo que criticamos y no nos gusta de la forma de organización institucional de la Argentina fue diseñado por el proyecto del 80. Arranca con un constitucionalismo formal, con la Constitución de 1853, que, bueno, que reina pero no gobierna, va a cobrar cuerpo real mucho más adelante, pero también nos deja como legado negativo lo que los abogados llamamos desuetudo legal, que las leyes caen en desuso, porque no se aplican de igual manera las normas según la jerarquía de las personas. Es más, cuando algo no le gusta, como la Constitución de 1949, la derogan de facto, como así ocurrió. Los derechos sociales, consagrados luego en el artículo 14 bis, se repusieron en el año 1957 como artículo adicional a la repuesta Constitución del 53, pero, por ejemplo, nunca se llegó a aplicar o a concretar la distribución de las ganancias con los trabajadores. El proyecto del 80 nos lega una ideología liberal autoritaria, no admite oposición democrática. Garantizado por la división de los poderes, porque crea los tres poderes. El poder judicial es el control de constitucionalidad, es el que controla la ideología del modelo ideológico liberal, porque justamente es el que declara si una norma o una decisión administrativa o legal son o no acordes al plexo constitucional vigente. Y también nos deja dos herencias negativas. La dependencia inteligente, porque estaban aliados con Inglaterra, como si ser dependiente fuera inteligente, y la falsa opción del enfrentamiento entre campo versus industria, cuando en realidad es una visión reduccionista y es campo e industria, no uno u otro. El proyecto de la justicia social nos lega la idea de identidad nacional argentina y latinoamericana. Como dice Castellucci en el video que compartimos, lo primero es la felicidad del pueblo como valor y motor, categoría que este proyecto incorpora y años antes de que Hannah Arendt, otra filósofa muy conocida, lo planteara como un valor de la política. El proyecto de la justicia social tiene al trabajador como sujeto y procura el pleno empleo. Tiene una propia ideología y una visión autocéntrica que se da en la comunidad organizada como organización libre del pueblo. Es muy importante que este proyecto institucionaliza el Estado de Seguridad Social aprobado en la Constitución Nacional del año 1949. Y luego, en su pequeño regreso, breve regreso, mejor dicho, en 1973, trae o aplica el pacto entre iguales con el pacto social que duró 3 años hasta el golpe de Estado de 1976.